Pacto Prohibido capítulo 4. El secreto del contrato. El Peugeot 505 cortaba la bruma de la ruta 365 con la obstinación de un animal herido. Julián apretaba el volante, sintiendo como el cuero gastado le devolvía una vibración que no provenía del motor, sino de su propio pulso. A su izquierda, la mejilla era un mapa de agonía. La marca del recaudador ya no se limitaba a arder. Ahora parecía tener una arquitectura propia, una geometría de filamentos invisibles que le perforaban el pómulo, buscando el hueso. Había pasado Olpakiri como quien cruza una frontera hacia lo prohibido. Y al tomar hacia la ruta 65, el paisaje dejó de ser geografía para convertirse en una advertencia. El verde de las yungas se cerraba sobre el asfalto roto como una mandíbula, asfixiando la poca luz que el atardecer tucumano aún se atrevía a ofrecer. Su destino no figuraba en las guías turísticas, sino en los márgenes amarillentos de un cuaderno que siempre llevaba entre sus cosas. Buscaba la sombra del alba, una hierba que la ciencia moderna había clasificado como una variante estéril del helecho común, ignorando que su verdadera potencia residía en su ubicación en el punto exacto donde la tierra respira. Al llegar a la junta, Julián detuvo el auto. El silencio del motor fue reemplazado por un rugido ancestral. Bajó del vehículo sintiendo el mareo de la fiebre y se encaminó hacia la orilla, allí donde el río Gastona reclama su nombre. Frente a sus ojos, el espectáculo era una ceremonia de fuerzas brutas. El río Gia descendía con una furia cristalina, chocando contra la corriente densa y mineral del río Pavas, mientras que el río Solco aportaba un caudal sombrío, cargado de los secretos del corazón de la sierra. Se hundió hasta las rodillas en el agua helada, sintiendo que el frío entumecía su carne. Entre las grietas de las rocas lamidas por los tres cauces, encontró las raíces oscuras que buscaba. Con manos temblorosas, comenzó a mezclar el barro negro de la orilla con las hojas machacadas, formando un potaje espeso y fragante. Sabía que ese preparado era una de las curas posibles para su herida. Si la tríada de los ríos no lograba purificar lo que el demonio había marcado, debería buscar otra alternativa, pero quizás el tiempo ya no lo ayudaría. Julián regresó a su auto arrastrando los pies, como si sus botas fueran de plomo. El habitáculo conservaba el calor del día, un refugio de plástico y tela vieja frente a la humedad voraz del Gastona. Con manos torpes, extendió el potaje sobre la herida. Al contacto con la piel, el barro no enfrió, ardió con intensidad, un fuego frío. Se reclinó en el asiento del conductor, cerró los ojos, y en unos minutos, la oscuridad lo reclamó. El sueño no fue un refugio, sino una caída libre a través del tiempo. El paisaje de las yungas se disolvió en una estepa infinita, bajo un cielo de un azul que la humanidad ha olvidado. Allí estaba él, o alguien que compartía su sangre y su tormento, Anjared, un hombre de piel curtida por soles que brillaron antes de que el mundo fuera lavado por las aguas. En su mano derecha, Jared empuñaba el puñal de hierro. La hoja emitía un fulgor plateado, una extensión de su propia voluntad. Jared no cazaba presas, protegía una vida. Detrás de él, una mujer de cabellos, como el azabache, estrechaba contra su pecho a un niño pequeño. El aire se volvió pesado, saturado de una malicia primitiva. Tres figuras emergieron de las sombras. Jared se plantó frente a ellos, el puñal trazando un arco de muerte en el aire. Pero antes de que el primer golpe se consumara, comenzó un estruendo de un mundo que se acaba. Julián se incorporó de golpe, golpeando el volante con las rodillas. El grito de Jared todavía resonaba en su garganta. Jadeaba, bañado en un sudor helado. La radio del auto emitía un zumbido de estática blanca y el reloj marcaba las 3 de la mañana. La oscuridad fuera del vehículo era total, rota solo por el reflejo de la luna sobre el río. Se tocó la mejilla con miedo. El potaje se había secado, convirtiéndose en una costradura, pero el dolor punzante había desaparecido, reemplazado por un hormigueo. Julián miró el puñal que descansaba en el asiento del acompañante. Ya no lo veía como una herramienta,
sino como un testigo. ¿Quién era Jared? ¿Y por qué su lucha por una familia en el albor de los tiempos se sentía tan ligada a su memoria? Al amanecer, Julián estaba de regreso en su austera habitación, alquilada en Concepción. Frente al espejo picado del baño, comenzó a retirarse la costra. A medida que los sedimentos caían en el lavabo, la incredulidad lo golpeó. No había rastro de la infección, solo una cicatriz fina. El remedio de las aguas no solo había curado la carne, parecía haber sellado su voluntad. Esa misma mañana, se sumergió en los registros. Confirmó que los Hileret desmantelaron su imperio. Pero al rastrear los títulos de Santa Ana, algo chirreó en la lógica del sistema. Grandes extensiones de tierra figuraban a nombre de un desconocido, cuya identidad se diluía en firmas ilegibles y documentos antiguos. Lo más inquietante era que esas tierras estaban siendo trabajadas, como si el dueño nunca hubiera necesitado reclamar el dinero. Siguiendo esa estela de tierras sin dueño, Julián condujo hasta la colonia 10. Allí lo recibió el anciano más viejo del lugar. Entre mates largos, el hombre soltó la pieza que faltaba. Mi abuelo contaba de un peón que de la noche a la mañana se hizo dueño. Nunca trabajó para el ingenio, pero el ingenio parecía trabajar para él después. Simplemente dejó de estar. Es como si esas tierras fueran el precio de un silencio. Julián salió de la colonia 10, con el sol cayendo hacia los cerros. Tomó el camino rural, ese cruce desolado hacia Santa Ana. La luz se volvió ocre, espesa. De repente, el Peugeot tosió y se detuvo. El silencio que siguió no era natural. 3 figuras bloqueaban el camino. En el centro, un hombre de una elegancia anacrónica. Su traje parecía absorber la luz. Julián lo vio con los ojos de su sueño, la cáscara humana que contenía una oscuridad vasta. Soy Andras, gran marqués del infierno, dijo la figura, y su voz resonó directamente en los huesos de Julián. A un gesto de Andras, las 2 sombras que lo escoltaban, seres de extremidades largas y ojos como brasas, se lanzaron sobre Julián. El ataque fue un vendaval de garras y frío. Julián desenvainó el puñal. El hierro cortó el aire con un silbido metálico. En un movimiento heredado, hundió la hoja en el pecho del primer demonio. El ser se deshizo en un humo acre que olía a azufre. El segundo cayó poco después, cercenado por un tajo ascendente que dejó un rastro de chispas plateadas en la penumbra. Andras retrocedió. Por primera vez, el orgullo del marqués se quebró. Sus ojos se clavaron en el puñal, reconociendo el metal prediluviano, ese acero. Susurró Andras, y una mueca de temor deformó su rostro. No eres solo un hombre, eres un eco. Disfruta tu pequeña victoria, Julián. Pero quien me contrató no se quedará tranquilo mientras te encuentres con vida. Con un movimiento fluido, Andras se disolvió en la nada, dejando solo una mancha de escarcha sobre el camino caliente. Julián quedó solo, con el puñal temblando en su mano y una certeza aterradora sobre el peón y el inmortal del pacto. Julián regresó a su habitación en Concepción, esperando el silencio, pero lo recibió un hedor que ya conocía, en el rastro dulce y podrido del azufre quemado. No había desorden, solo una sutil perturbación en el aire, y sobre la mesa desvencijada, un pedazo de papel amarillento. Parecía haber sido arrancado de un libro de actas del siglo pasado. La caligrafía era perfecta. Sí, ¿buscas al dueño de las tierras? Búscalo donde los muertos no tienen nombre. El viejo cementerio de Santa Ana te espera tras el paso del río Guerrero. Tengo los datos que buscas. Julián sabía que el cementerio actual era un lugar de lápidas blancas, pero las historias hablaban de otro. Un camposanto olvidado, borrado de los mapas. Dicen que las aguas no solo se llevaron las cruces, sino que los cuerpos quedaron atrapados bajo el lodo y las raíces del monte. Manejó bajo una luna menguante que apenas recortaba la silueta de los cerros. Al llegar a la orilla del Guerrero, el Peugeot 505 se detuvo. El río bajaba con un murmullo amenazante
arrastrando ramas y secretos. Julián bajó del auto y ajustó el puñal de hierro en su cintura. Se hundió en el agua helada. El frío le mordía las pantorrillas, pero su mente estaba fija en la silueta del monte al otro lado. Cruzó el cauce y se internó en la espesura. El monte era un laberinto de orcomolles y talas que parecían estirar sus ramas para detenerlo. De pronto, los pies tropezaron con algo sólido, el ángulo de una lápida de mármol devorada por el musgo y las raíces. Estaba en el lugar, en un claro donde el suelo se hundía, revelando la vieja geometría del cementerio inundado. Lo esperaba una figura. Andrés estaba allí, apoyado en un tronco seco, con su traje oscuro, impecable, desafiando la mugre del pantano. Julián se detuvo a 10 metros, sintiendo que cada sombra a su alrededor era una trampa lista para cerrarse. «Llegaste», dijo el marqués, y su sonrisa no llegó a sus ojos. «Este es el único lugar de Santa Ana donde el tiempo no corre». Julián no respondió. Apretó la empuñadura del puñal, consciente de que en este suelo de muertos olvidados, la línea entre la información y la emboscada era delgada. En el claro, donde las raíces se enroscaban como dedos de cadáveres en busca de aire, Julián se mantuvo inmóvil. Frente a él, András no parecía un monstruo, parecía un hombre que acababa de perder el interés en un juego que ya no le divertía. «Baja la guardia, Julián. No he venido a terminar el trabajo de mis lacayos. He venido a negociar mi salida de este embrollo». Julián no relajó los músculos. Sabía que un demonio no negocia por generosidad, sino por cálculo. «¿Por qué debería escucharte? Intentaste matarme. Un error de etiqueta. Nada más. Yo pertenezco a las cortes del abismo. Julián, mi lealtad es a la jerarquía. No tengo nada personal contra ti. Al contrario, admiro la persistencia del eco que llevas dentro. Mi propuesta es simple. Yo te entrego al hombre, te doy su ubicación y te revelo los hilos del pacto que lo sostiene. A cambio, me borras de tu lista de objetivos. Cuando llegue el momento de limpiar este ingenio, tú y yo no tendremos cuentas pendientes. Cuéntanos, ¿quién es para ti el inmortal? ¿Será Hileret, Edmundo, el capataz o el peón? No te olvides de comentar.